La situación del país es relativamente frágil en términos de la estabilidad macroeconómica. Tenemos una tasa de inflación preocupante que ha quitado poder adquisitivo a los salarios y no tenemos una tasa de crecimiento que nos permita crear los empleos que requerimos. Hay que revisar las políticas públicas y el planteamiento que hicimos fue precisamente este. ¿Qué ha causado esta situación frágil y cuáles son las soluciones que existen? Hay varios elementos que son los indicadores de esta fragilidad. Uno de ellos sin duda es la inflación. Una inflación de más de 12% en la no subyacente. Tenemos una inflación en los precios de la canasta básica de casi 10%. Esto es serio porque significa que ha perdido casi 10% del poder adquisitivo el pueblo mexicano. Otro indicador claro de dificultades son los déficits en la balanza de pagos. La cuenta corriente se ha incrementado mucho deficitariamente desde hace 4 años, 5 años, y este es un indicador de que algunas otras variables internas están teniendo problemas. El tipo de cambio, la tasa de interés y evidentemente en el fondo las finanzas públicas. El gasto público ha crecido de una manera que no habíamos visto probablemente desde hace 35 años. No habíamos visto un incremento del gasto público tan alto. Gasto público que además, desgraciadamente, no fue inversión, sino gasto corriente. Este gasto público fue acompañado por enormes incrementos también de los ingresos tributarios. Ingresos que más que compensaron la caída de los ingresos por el petróleo. Los ingresos petroleros se redujeron, pero los ingresos tributarios más que compensaron esa caída. De tal manera que el gobierno realmente nunca tuvo un faltante de recursos. El ingreso superó en su crecimiento por mucho la caída de los ingresos petroleros, de tal manera que el ingreso total fue amplio. Y sin embargo, se incurrió en deuda muy alta para cubrir déficits, dado que el gasto creció mucho más. Esto llevó a un fuerte endeudamiento, y este endeudamiento, clara y directamente por la forma en que se dio, nos llevó a una presión muy fuerte en el tipo de cambio, y este tipo de cambio nos ha provocado dos temas fundamentales: el incremento en los precios, la inflación, y por supuesto, como una solución que no es definitiva, que no es estructural, incrementos en la tasa de interés. Esto es todo causado por las finanzas públicas, por este exceso de gasto. La solución para el futuro es invertir. La inversión crea empleos, crea actividad económica, crea demanda y crecimiento. La inversión pública juega un papel muy importante junto con la inversión privada. Se complementan. Además, la inversión pública induce a la privada, la complementa. Y la inversión pública en infraestructura es fundamental, es el asfalto al futuro. Cuando no hay inversión en infraestructura en un país, se detiene, se crean cuellos de botella, se le pone una camisa de fuerza al crecimiento. Y la inversión pública cayó de manera brutal. Es la más baja como proporción del PIB que hemos visto prácticamente en los últimos 75 años. Desde los 30 del siglo pasado, 1930, no habíamos visto una inversión pública tan baja como proporción del PIB. Esto evidentemente explica también la falta de crecimiento, la falta de empleo y lo más grave de todo, que a pesar de que casi se va a duplicar la deuda del país en este sexenio, no se utilizó para ser invertido en infraestructura y en crecimiento. Esa es una de las partes más delicadas y más críticas que vemos en la inversión pública. Creemos que la tasa de crecimiento difícilmente podrá ser superior a 2.1, lo que nos vuelve a mantener en una tendencia como la que hemos visto en las últimas 2 décadas. La inflación va a tener una ligera mejoría por razones estadísticas, porque vamos a comparar este enero del 18 con un enero muy alto del 17,
La balanza de pagos va a tener en la cuenta corriente un déficit más alto, alrededor de 2,5% del PIB. El tipo de cambio, desde un punto de vista relativamente conservador, podría estar entre 19.80 y 20 pesos. Va a depender mucho de las finanzas públicas, de las medidas que se tomen alrededor de la tasa de interés y, por supuesto, de cómo se comporten los precios en los primeros meses del año. El déficit público debería ser menor para poder tener la estabilidad que requerimos. Esas serían las perspectivas para el año.